Nuestro mensaje para este día lleva por título El fracaso del joven religioso, basado en el Evangelio de Marcos capítulo 10 del verso 17 al verso 22. Increíble que un joven religioso que guardó los mandamientos de Dios con buenos principios morales, que tuvo un encuentro personal con Jesucristo, teniendo la oportunidad de ser salvo, se perdió para siempre, como se pierde el agua entre los dedos, poco a poco. Todos pensamos que la religión es para ayudarnos ante Dios. Pero en el caso de este joven, la religión no le sirvió para nada, porque en el momento que más necesitaba, lo defraudó. Esto es como cuando uno quiere cruzar de noche un lugar peligroso. Lleva la luz para que alumbre. Pero si la luz en el momento que más necesito se apaga, dejándome en completa oscuridad, esto es terrible, una desgracia espantosa. Esto es lo que pasó con el joven rico. Su religión no le sirvió delante de Dios. Esto puede también suceder con nosotros si no nos damos cuenta de qué depende la salvación y la vida eterna. Sin embargo, ¿cuánta gente están confiados en su intelectualidad, en sus riquezas, en su religión, como si Jesucristo hubiera predicado una religión? Tenemos que entender que Jesucristo no es una religión. Él es Hijo de Dios, es Dios manifestado en carne, el Salvador del mundo. Nunca predicó religión, busca seguidores que crean en su nombre como su Salvador personal. No se puede cambiar a Jesucristo por religión. No podemos establecer nuestros propios criterios para la salvación. Es Dios quien establece en su palabra cómo uno puede ser salvo, al que tenemos que obedecer. Espero que este mensaje nos pueda hacer reflexionar a todos. Veamos las características del joven religioso. Hay muchas cualidades personales buenas que caracterizan la vida de este joven, que a continuación presentamos. Primero, era un joven rico. No sabemos cómo este joven a tan temprana edad llegó a ser rico. La palabra de Dios no nos da más información. Tal vez habría recibido la herencia de sus padres. Creo que todos quisiéramos ser ricos. Trabajamos toda nuestra vida, año tras año, y lo único que hemos aprendido es a convivir con la pobreza. Pero la riqueza de este joven escondía la desgracia más espantosa para su propia vida, porque al final se fue muy triste, perdido para siempre. Segundo, era un joven religioso. Seguramente fue educado según la religión de sus padres, porque cuando Jesús le preguntó, ¿los mandamientos sabes? Respondió el joven, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Sin embargo, su religión no estaba satisfaciendo las necesidades de su alma. Estaba descontento consigo mismo,
Notaba que algo le faltaba. Por eso dijo, ¿qué más me falta? Guardar los mandamientos de Dios, hacer buenas obras, profesar cualquier religión no salva a nadie ni da la vida eterna. Solo pueden darnos buenos principios morales y buena relación con nuestros prójimos. Tercero, era un joven inteligente. Aprovechó el momento que Jesús estuvo en esa ciudad y antes que Jesús abandone la ciudad, acudió para consultar sobre lo que le preocupaba, porque no siempre estaría Jesús en ese lugar. Al parecer, Jesús ya estaba dirigiéndose a Jerusalén para ser sacrificado en la cruz y nunca más volvería a esa ciudad. Así hay oportunidades que Dios nos da de oír la palabra de Dios para ser salvos. Cuarto, acudió a la persona correcta. Hay personas cuando tienen algún problema, en lugar de acudir a Dios, acuden a los brujos, a los chamanes, a los clarividentes que consultan a los muertos. Muchas veces hasta los políticos, los gobernantes, los consultan para ver cómo le irá su gobierno. Pero este joven fue a la persona correcta, al creador del cielo y de la tierra, al autor de la vida, al que conoce todas las cosas, el pasado, el presente, el futuro, al que conoce tu vida y conoce mi vida. Quinto, vino corriendo a los pies de Jesús. ¿Cuántas personas oyen la palabra de Dios muchas veces y no se acercan a Dios hasta ahora? Hasta en las iglesias son pocos los que vienen corriendo para entregar su vida al Señor. Pero este joven vino corriendo a los pies de Jesucristo sin pensar del qué dirán la gente, dejando un gran ejemplo a los jóvenes. La palabra de Dios dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Eclesiastés 12, verso 1. Algunos buscan a Dios demasiado tarde, cuando ya no pueden hacer nada para el Señor. Solo les queda lamentar, llorar, haber conocido a Jesucristo demasiado tarde. Sexto, vino con la actitud correcta, hincando la rodilla. Arrodillarse es la forma correcta de reconocer la grandeza y la autoridad de Jesucristo. Muchas personas se arrodillan delante de las imágenes, pero tienen vergüenza de arrodillarse delante de Jesucristo. Hasta en las iglesias, los jóvenes a la hora de la oración prefieren salirse de la iglesia. Pero este joven, ante tanta multitud que seguían a Jesús, se arrodilló delante de Jesús. Séptimo, tenía un buen concepto de Jesucristo. Respetuosamente le dijo, Maestro bueno. Seguramente habrá oído o visto alimentar a los necesitados, hacer milagros extraordinarios, sanar a los enfermos gratuitamente. Por eso le llamó
maestro bueno. Sin embargo, Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Como diciéndole, ¿qué bien te hice yo para que me digas, maestro bueno? ¿Qué haríamos nosotros si Jesús nos dijera, ¿por qué me llamas bueno? Tal vez no sabríamos qué responder. Octavo, hizo la pregunta más importante. Durante el ministerio terrenal de Jesucristo, muchas personas hicieron preguntas, algunos con mala intención, con el fin de tentarle, pero otros con buena intención, queriendo conocerle sinceramente. Pero este joven hizo la pregunta más importante: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Nosotros también muchas veces nos preguntamos, cuando estamos enfermos o en peligro de muerte, en lo más profundo de nuestro corazón, como diciendo, si muero hoy, ¿a dónde irá mi alma? ¿Al cielo o al infierno? La pregunta es, ¿de qué depende la salvación y la vida eterna? ¿De guardar los mandamientos de Dios? ¿De nuestras buenas obras? ¿De nuestros méritos personales? ¿De nuestros esfuerzos? ¿De la religión que profesamos? Debemos tener presente, este joven era religioso, guardó los mandamientos de Dios más que nosotros y no fue salvo. Entonces la pregunta es, ¿de qué depende la salvación? La salvación depende de Jesucristo. La palabra de Dios dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Primera de Juan 5, verso 12. No dice el que tiene religión tiene la vida, sino el que tiene al Hijo de Dios. Noveno, estaba interesado en la vida eterna. En nuestros tiempos hay personas que no les interesa la vida eterna. Viven como los animales, duermen, se levantan, comen, beben, trabajan, pero no se preocupan por la vida eterna. Pero este joven se preocupaba por la vida eterna. Jesús habló mucho de la vida eterna. La vida eterna no se obtiene con buenas obras, ni por nuestros esfuerzos, ni por nuestros méritos personales. Se obtiene solo por los méritos de Jesucristo, por la gracia y misericordia de Dios, que Dios nos ofrece en su Hijo Jesucristo cuando creemos y le recibimos como nuestro Señor y Salvador en nuestros corazones por la fe. Veamos el error del joven rico. Hasta aquí todo parece excelente. Parece no haber ningún error en la vida de este joven. Tal vez estaría orgulloso de no ser acusado de nada. Sin embargo, las personas que parecen inocentes esconden los peores pecados, como lo veremos a continuación. Jesús con una sola mirada descubrió que la riqueza ocupaba el primer lugar en la vida de este joven. Esto quebrantaba el primer mandamiento de Dios que dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente.
Pero este joven amaba a sus riquezas con todo el corazón y no a Dios. Tan grave era el pecado de este joven que ni se daba cuenta. Solo Jesucristo sacó a luz lo que nadie se daba cuenta. Así será también en aquel día. Dios sacará a luz nuestros pecados que hoy ni nos damos cuenta. Aparte de esto, hay 4 errores graves de este joven al estar con Jesucristo, que lo descalificó por completo para la salvación y la vida eterna. Primero, poner en primer lugar sus riquezas antes que a Dios. Es decir, primero era sus riquezas y no Dios. Segundo, no estaba dispuesto a obedecer a Dios. Cuando Jesús le dijo, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, no obedeció. El joven, levantándose, se fue triste. La pregunta es, ¿dónde quedó su religión y sus buenas cualidades de este joven? Tampoco le sirvió. Tercero, en el momento más decisivo de su vida, se aferró a sus riquezas en lugar de aferrarse de Dios. Cuarto, rechazó la invitación de Jesucristo para seguirle tomando su cruz. Este fue el pecado que lo descalificó por completo. Cualquier otro pecado podía ser perdonado si hubiera decidido seguir a Jesucristo. Rechazar a Jesucristo es el peor pecado que el ser humano puede cometer. La palabra de Dios dice, de pecado por cuanto no creen en mí. Juan 16, verso 9. No creer en Jesucristo es el peor pecado de condenación. La vida de este joven refleja la vida de millones de personas que están confiados en su riqueza, en sus méritos personales, en su religión, en lugar de confiar en Jesucristo. Están atrapados en tantas cosas que no les permite seguir a Jesucristo. Tampoco están dispuestos a abandonar aquello que tanto daño hace a sus almas. Veamos el amor de Jesucristo por el joven religioso. La palabra de Dios dice, entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Jesús, conociendo que son pecadores, Dios nos muestra también a nosotros su amor como a este joven, ofreciéndonos el perdón de nuestros pecados gratuitamente por la fe en Jesucristo. Lo importante es cómo respondemos al amor de Dios. De eso depende nuestra salvación y la vida eterna. Depende nuestro destino final, el cielo o el infierno. Si hacemos un breve contraste entre Abraham y el joven rico, vemos lo siguiente. A Abraham, Dios le pidió sacrificar a su hijo más amado,
un asunto bastante difícil, y Abraham estaba dispuesto a sacrificar. Pero el joven rico no estaba dispuesto a sacrificar ni los bienes materiales, un asunto de menor importancia. Abraham puso su confianza en Dios y obedeció, pero el joven rico puso su confianza en sus riquezas y no obedeció a Dios. Abraham, en tiempos difíciles, se aferró de Dios por la fe. Pero el joven rico, en el momento más decisivo de su vida, se aferró de sus riquezas. Abraham estaba dispuesto a cambiar las riquezas materiales por las riquezas espirituales. Pero el joven rico no estaba dispuesto a cambiar las riquezas terrenales por las riquezas celestiales. Abraham aprendió a depender de Dios, pero el joven religioso dependía de sus riquezas. Veamos la invitación de Jesucristo al joven religioso. A pesar del pecado y de todos los errores del joven religioso, Jesús le hizo una maravillosa invitación diciéndole: ven, sígueme tomando tu cruz. La primera invitación es a venir a Jesucristo, no es a una religión. La segunda invitación es a seguir a Jesucristo, al Hijo de Dios. Seguir a Jesucristo no es un camino de rosas, ni de flores, ni de aplausos. Es un camino de rechazo, de desprecio, de sufrimientos, hasta de muerte de cruz. Vivir en contra de la corriente de este mundo. Pero el que persevera hasta el fin, éste será salvo. Finalmente, quiero terminar este mensaje con una serie de preguntas. ¿Por qué se perdió el joven rico? ¿Por qué la religión que profesaba no le sirvió en el momento que más lo necesitaba? Lo que pasó con el joven rico puede pasar también con nosotros. ¿De qué depende la salvación y la vida eterna? Apreciado oyente, estamos en un mundo aparentemente culto, científico y religioso, pero a los ojos de Dios todos somos pecadores. Muchas cosas de nuestra vida no es mejor ni siquiera a la vida de este joven. Si Dios quisiera mirar nuestros corazones, cuántas cosas abominables y desagradables encontraría. Sin embargo, a pesar de todo, Dios nos muestra su amor en Jesucristo, como lo hizo a este joven. Esta misma invitación que Jesús hizo a este joven, también te invita a usted a venir a Jesucristo y a seguirle a Él. Apreciado oyente, tal vez te has preguntado: ¿qué haré para heredar la vida eterna? La salvación no depende de nuestras buenas obras, no depende de nuestros méritos personales, ni de la religión que profesamos. La vida eterna depende de Jesucristo, de aceptar la invitación de Jesucristo, de poner toda nuestra confianza en Jesucristo y en su obra redentora hecha en la cruz del Calvario. Recibiendo
como nuestro Señor y Salvador personal en nuestros corazones. Rechazar la invitación de Jesucristo siempre será la tragedia más grande en cualquier lugar, como lo fue para este joven. Apreciado oyente, no dejes pasar por alto la invitación de Jesucristo que tan amablemente te llama, ofreciéndote una salvación tan grande que tal vez no habrá otra oportunidad. Muchas gracias por su atención. Que Dios te bendiga grandemente. Hasta la próxima.